Buenas noches, queridos hermanos, aquí en la iglesia de Bautista de San Fernando, también los que nos siguen a través de internet. Estamos en el curso Cómo estudiar la Biblia, hoy día 23 de abril 2024. Oremos un momentito. Gracias, Señor, Padre Santo, por estos momentos de clase, por recibir tu palabra, la cual es incomparable, la cual es la luz en medio de muchas tinieblas de este mundo. Ayúdanos a entenderla, Señor Padre Santo. Danos entendimiento de ella, te pedimos, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, entonces hemos estado estudiando ya, por un lado, el reino de Dios y por otro lado, que corre paralelamente el reino de los cielos. Y el martes anterior estuvimos viendo, mejor dicho, repasando, ya lo habíamos visto, la profecía de Daniel, ¿no? De las 70 semanas de Daniel. Y de nuevo vamos a repasar. Ustedes necesitan siempre estar leyendo sus notas otra vez, ¿ah? Es la única manera de aprender, si no, no aprendemos. Y yo prefiero, como se dan cuenta, hacerles preguntas acá todo el tiempo en vez de mandarles a un solo examen. Así se ve que están aprendiendo. Vamos al libro de Daniel. Vamos a Daniel en la Biblia, en el capítulo 9. Daniel capítulo 9. ¿Listos? Tenemos ya Daniel 9, versículo 20. ¿Listo? Daniel 9:20. Aún estaba hablando y orando y confesaba mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración y aquel varón Gabriel, al cual había visto en visión al principio, volando con vuelo me tocó como a la hora del sacrificio de la tarde. E hízome entender y habló conmigo y dijo, Daniel, ahora he salido para hacerte entender la declaración. Al principio de tus ruegos salió la palabra y yo he venido para enseñártela porque tú eres varón de deseos. Entiende pues la palabra y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para fenecer la prevaricación y concluir el pecado y expiar la iniquidad y para traer la justicia de los siglos y para sellar la visión y la profecía y ungir la santidad de santidades. Sepas pues y entiendas que desde la salida de la palabra para hacer volver al pueblo y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas, 62 semanas. Entre tanto, se tornará a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas, el Mesías será muerto, y no por sí, y el pueblo príncipe viniendo destruirá la ciudad y el santuario, cuyo fin será como con avenida de aguas, hasta que al fin de la guerra sea talada con asolamiento. Y en otra semana confirmará el concierto a muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y el presente, y a causa del ala de las abominaciones vendrá asolamiento, hasta que perfecto acabamiento se derrame sobre el pueblo asolado. Bueno, hacemos un repaso y, como les digo, prefiero yo estarles repasando todos los días de clase en vez de llegar a un solo examen. Eso es preferible.
Y tienen que leer las notas, repasarlas antes de venir, porque yo les pregunto y todo el tiempo les voy a preguntar, ¿ok? Sí, allá, capítulo 9, Daniel 9:20, Daniel 9:20. Muy bien, entonces aquí, ¿qué pasó? Ah, ah, ya. Entonces, ¿cuál es el punto inicial de la profecía? El decreto para reconstruir Jerusalén. Esta orden, este decreto lo da un rey gentil, ¿no? Artajerjes, la orden para reconstruir Jerusalén. Ahí empieza el calendario de la profecía. Ahora, esto está dividido en 7 semanas de años más 62 semanas, como ahí está en el versículo. 7 semanas más 62 semanas. O sea que al llegar a la semana número 69, ¿qué sucedió en la semana número 69? ¿Qué sucedió? La crucifixión del Señor Jesús, ¿no? La crucifixión del Mesías. ¿Y cuánto tiempo transcurre en todo este espacio? 483 años. Entonces ubicamos en el pasaje de Daniel capítulo 9. Veamos, versículo 24, ¿qué dice el 24? 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para fenecer la prevaricación y concluir el pecado y y expiar la iniquidad y para traer la justicia de los siglos y para sellar la visión y la profecía y ungir la santidad de santidades. Estas palabras, santidad de santidades, es referido directamente al Señor Jesús, a Él. Se le llama aquí a Jesús, al Señor Jesús, la santidad de santidades. Entonces, ¿cuánto es el periodo en el versículo 24? 70 semanas de años. ¿Cuántos años son 70 semanas de años? 70 por 7, 490, ¿no? Muy bien, ahora en el versículo 25. Sepas pues y entiendas que desde la salida de la palabra para hacer volver al pueblo y edificar a Jerusalén, ahí está, ese es el decreto de Artajerjes, ¿no? La salida de la palabra para hacer volver el pueblo y edificar a Jerusalén. Este rey gentil dio un decreto de reconstruir Jerusalén. Ahí está en el 25. Y se inicia la profecía en el decreto de reconstruir Jerusalén. A partir de ahí, la profecía dice, van a pasar 70 semanas de años, o sea, 490 años. ¿Ok? ¿Y qué va a suceder al final de los 490 años, al final de las 70 semanas de años? ¿Qué? ¿Ah? El milenio, el inicio del Rey Cristo Jesús, ¿no? Está diciendo la Biblia, o sea, Daniel, desde este decreto hasta que comience a reinar el Mesías,
transcurrirán 490 años. Ahora volvemos otra vez al verso 25. Sepas pues y entiendas que desde la salida de la palabra para hacer volver el pueblo y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas, 62 semanas. Entre tanto se tornará a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Entonces está dividiendo en 2 periodos, ¿no? Primero habrá, dice, 7 semanas y después 62 semanas, un total de 69 semanas. Igual 69 semanas de años. 69 semanas de años, ¿no? Que vienen a ser 483 años. Y entonces, transcurridos 483 años, que son 69 semanas de años, ahí, exactamente ahí sucede la crucifixión del Señor Jesús. Lo ubicamos aquí en Daniel, versículo 26. Y después de las 62 semanas, ahora el versículo 26 está sobreentendiendo, después de este periodo de 62, más las 7 semanas, o sea, se sobreentiende. El versículo 26 dice 62 semanas y se sobreentiende que es 7 más 62, ¿no? 69 en total. 26. Y después de las 62 semanas, ¿qué dice ahí? El Mesías será muerto. ¿Ve? No puede ser más claro que eso. El Mesías de Dios para Israel será muerto. La crucifixión del Mesías en la semana número 69, después de transcurridos 483 años. El Mesías será muerto. Siguiente versículo, o en el mismo versículo 26. Y después de las 62 semanas, el Mesías será muerto y no por sí. Y el pueblo príncipe viniendo destruirá la ciudad y el santuario, cuyo fin será como con avenida de aguas, hasta que al fin de la guerra sea talada con asolamiento. A la mitad del versículo 26 se produce lo que llamamos el misterio, bueno, no lo que llamamos nosotros, la Biblia lo llama el misterio de la iglesia. La Biblia así lo llama y dentro de poco estudiaremos eso, el misterio de la iglesia, ¿no? Y a la mitad del versículo 26, a la mitad de ese versículo se produce cuando Dios congela el calendario de Israel, a la mitad del verso 26. Después de las 62 semanas, el Mesías será muerto y no por sí. Allí, al llegar a la muerte del Mesías, ¿qué sucede? ¿Qué hace Dios con Israel? Congela Dios el calendario divino de Israel. Israel queda, o sea, en la mente de Dios, ¿no? En los planes de Dios. Israel queda como detenido en el tiempo. ¿Hasta cuándo? Veamos el versículo 27. ¿Qué dice el 27? Y en otra semana confirmará el concierto a muchos. ¿De qué está hablando? ¿De qué está hablando el versículo 27? Y en otra semana confirmará el pacto a muchos. A ver, examinen con cuidado a qué se refiere esta otra semana del versículo 27. No, aquí no habla nada del rapto, ¿ah?
No menciona para nada el rapto, porque una vez más, la iglesia era un misterio, el misterio de la iglesia. Por eso no menciona a la iglesia por ningún lado. Pero ¿de qué habla el versículo 27? Y en otra semana, ¿cuánto tiempo es esa otra semana? 7 años, o sea, es la última semana que falta. Porque hasta el verso 26 solamente han pasado 69 semanas de años. Falta cumplir la última semana de años. Y esa última semana de años está en el versículo 27. Y en otra semana, ahí está, los últimos 7 años de la profecía. Los 7 años de la tribulación son los del verso 27. Pero, ¿qué sigue diciendo el 27? Y en otra semana confirmará el concierto a muchos. Bueno, concierto quiere decir pacto, ¿no? Y en otra semana confirmará el concierto a muchos. A ver, examinen y de Israel, claro, sí, sí, de Israel. Nada que ver ahí. No, no, nada, en absoluto. Todo esto es de Israel. Y en otra semana confirmará el concierto a muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y el presente. Y a causa del ala de las abominaciones vendrá asolamiento hasta que perfecto acabamiento se derrame sobre el pueblo asolado. A ver, traten de, claro, ajá, sí. ¿Qué dice? A la mitad de la semana. ¿Qué quiere decir eso? 3 años y medio. ¿Quién es el que confirmará el pacto a muchos? El concierto a muchos. El anticristo. Ese no es el Señor Jesús. Ese no es el Señor Jesús. Este es el anticristo. Que viene desde el versículo 26, el anticristo. ¿Ve? Desde el 26 empieza el anticristo. Eh, Después de la muerte del Mesías, comienza a decir, y el pueblo príncipe, o sea, el pueblo del anticristo, ¿no? Y el pueblo príncipe viniendo destruirá la ciudad y el santuario. ¿Cuál es esa ciudad y cuál es ese santuario? ¿Mm? Jerusalén, siempre la única ciudad de Dios. Y el santuario es el templo de Dios. Entonces, el pueblo del anticristo, ¿qué hará? Destruirá la ciudad y el santuario. Ahora sí está hablando de la tribulación, cuyo fin será como con avenida de aguas hasta que al fin de la guerra sea talada con asolamiento. Y en otra semana, o sea, el anticristo confirmará el concierto a muchos. ¿Cuál es esto? Sí, sí. No es muy claro, no son muy claros los detalles, hermano, ¿ve? De la profecía. En muchos casos, Dios no nos da detalles hasta el último detalle. A veces Dios nos habla de manera descriptiva, de manera general. Lo que está diciendo aquí es que el pueblo del anticristo destruirá Jerusalén y destruirá el santuario. Posiblemente lo que va a hacer es destruirlo para hacer otro a la manera de él, ¿no? Más detalle no sabemos, pero sí sabemos que el templo ya habrá sido reconstruido. Tal vez él destruya una parte del templo y lo vuelva a reconstruir a la manera de él, del anticristo, ¿no? No sabemos detalles ya que Dios no nos ha revelado en su palabra, pero sí dice que el anticristo atacará, destruirá a Jerusalén y también al santuario de Dios, ¿no? O tal vez esto se refiere al final del... Lo que pasa es que el anticristo, dice el verso 27, hará un pacto con Israel, porque concierto es pacto, ¿no? Hará un concierto con Israel, el anticristo. Ahora, ustedes recuerdan en un momento en que Jesús les dice, en el Evangelio de Juan, les dice, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Vendrá otro en su propio nombre y a ese recibiréis.
es el anticristo. Yo vengo no a glorificarme, yo vengo en nombre de mi Padre, yo vengo a glorificarle a Él, a mi Padre. Y ustedes no me reciben. Ahora va a venir otro a glorificarse a sí mismo y a Él ustedes lo recibirán. Y ese es el anticristo. Y el anticristo va a venir a glorificarse Él y lo van a recibir, Israel va a decir, he aquí nuestro Mesías, prometido por los siglos enteros, he aquí nuestro Mesías. Lo van a recibir al anticristo como su Mesías y van a hacer un pacto con él. El anticristo hará una alianza con Israel. Por eso dice, ahí dice, ¿no? Y en otra semana confirmará el concierto a muchos. Pero luego dice, a la mitad de la semana, es decir, después de 3 años y medio, a la mitad de los 7 años, hará cesar el sacrificio y el presente. Y luego habla de la abominación, ¿no? De asolamiento, todo eso. Ahora veamos un ratito en Segunda de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Muy bien. Segunda Tesalonicenses 2. Os rogamos, pues, hermanos, por la venida de nuestro Señor Jesucristo y por nuestro allegamiento a Él, que no seáis conmovidos prestamente de vuestra firmeza de ánimo, ni seáis alborotados, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como de nuestra parte, como que el día de Cristo esté cerca. No os engañe nadie en manera alguna, porque no vendrá aquel día sin que venga antes la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el que se opone y se levanta sobre todo lo que se llama Dios o es adorado, tanto que como Dios se asiente en el templo de Dios, haciéndose parecer Dios. Entonces aquí nos dice la escritura sobre el anticristo, qué es lo que hará él. En primer lugar, su bandera será en contra de Dios. Y así es todo complotador, ¿no? Alguien que complota, alguien que quiere derrocar a un presidente o a un rey, ¿qué hace? Maquina y ante la gente dice, no, que el presidente tal por cual, que él es así, que él es así, para socavar el prestigio del gobernante delante de la gente. Y logra seguramente un poco socavar el prestigio del que está en el gobierno, ¿no? Y luego, si logra derrocar al gobernante, ¿qué hace? Ahora yo. Y eso es lo que hace exactamente el anticristo, ¿no? Ataca a Dios ante la gente y después se expone él diciendo, yo soy Dios, adórenme a mí. Se meterá en el lugar santísimo del templo, proclamando que él es el que tiene que ser adorado en lugar de Dios. ¿Ve? O sea, ahora es reemplazado Dios por un hombre. Y ahora hay que adorar al hombre en lugar de Dios. Ese es el mensaje del anticristo. Ahora fíjense, en la constitución peruana, bueno, la de 1993 que está vigente ahorita, ¿no? Ahí dice, en la primera parte, al inicio de la constitución peruana, dice así, el fin supremo de la sociedad, la persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado. ¿Qué se ha hecho? Se ha colocado al hombre en un altar. Y eso lo dice la constitución peruana y de otros países igualito, ¿no? La persona humana, nada que ver con Dios, la persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado. Sobre eso se basa la constitución peruana. Nada, ni siquiera se menciona a Dios, ¿no?
Y en muchos países es igualito. O sea, al hombre se le ha colocado en un altar. El anticristo se colocará en un altar, bueno, en el lugar santísimo, que solamente Dios mora allí. Allí profanará el lugar santísimo de Dios, él, el anticristo, y dirá que el mundo me adore. Ahora ustedes, el mundo entero tiene que adorarme a mí. Pero primero, antes de eso, él quiere destronar a Dios, porque esa es su bandera, ¿no? Negar a Dios, quitar a Dios bueno, de su posición delante del mundo, ¿no? Y luego él dice, ahora yo soy Dios, Dios no hay, yo soy Dios, adórenme a mí. Ese es el mensaje del anticristo, ¿ve? Y él se pone ahí para que le adoren. Am, sí, sí, así, sí. No, lo que pasa es, como digo, no todos los detalles los comprendemos con exactitud. En Daniel capítulo 9 dice que el anticristo va a destruir la ciudad y el santuario, ¿no? Pero nada más, no da mayores detalles, no dice en qué momento lo hará, ¿ve? También es posible que la referencia de Daniel de que el anticristo destruirá el santuario no sea al principio, sino al final de la tribulación, ¿ve? Por eso digo, no sabemos ya los mínimos detalles, a veces no están explicados en la Biblia. No es que sea relativo, Dios, cada palabra que ha dicho Dios es exacta. Allá, allá, claro. Eso, no sabemos porque a veces Dios no nos da todos los detalles. Lo que es importante Dios nos muestra, pero muchas veces Dios ya no dice de esto y el otro detalle, no. Y Dios sabe por qué, ¿no? Dios no nos muestra todo el Señor, pero sí lo que es necesario entender. Lo que sí es muy claro, el anticristo hará un pacto con Israel y ellos, los de Israel, dirán, he aquí nuestro Mesías. Y el anticristo dirá, ¿qué más quiero yo? Me reciben como su Mesías. Y, y entonces, pero después de 3 años y medio, por eso dice a la mitad de la semana, después de 3 años y medio, el anticristo se sacará la máscara, porque siempre ha sido el enemigo de Israel. Eso de hacer pacto con Israel nada más es un engaño, ¿no? A los 3 años y medio se mostrará tal como es, se volverá archienemigo de Israel. En los primeros 3 años y medio él engañará a Israel, pero después, justo a la mitad de la tribulación, se volverá contra ellos, traicionará a Israel, los perseguirá y su persecución será mortal, la persecución del anticristo contra Israel. ¿Ve? ¿Cuál de ellos? Ah, sí, de ver, sí, Deuteronomio 29 dice, ¿no? Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, más las reveladas. Dios tiene muchas cosas reveladas. Son, en realidad yo pienso que son muy pocas las cosas que Dios no nos ha revelado. ¿Ah? Esa es mi idea personal, que casi todo sobre Dios, sobre el hombre, Dios lo ha mostrado, excepto algunas pocas cosas que ya Dios no las ha revelado. Eh, entonces el anticristo a la mitad de la tribulación se volverá archienemigo de Israel. Y bueno, ya entendemos, ¿no? Otra cosa acá, ¿no? El, la profecía nos dice que desde el decreto de reconstrucción de Jerusalén hasta que reine el Mesías, transcurrirán 490 años. Pero acá se detuvo el calendario de la profecía se detiene
y el tiempo de Israel Dios lo detiene congelado allí y ya va más de 2000 años que está congelado el calendario de Dios para Israel. Durante 2000 años Israel en cuanto a Dios no ha progresado ni un milímetro en su relación con Dios durante 2000 años. Cero, cero, cero en su relación con Dios desde que crucificaron a su Salvador hasta el día de hoy. Nada. No han adelantado nada en su relación con Dios, porque Dios los ha dejado ahí congelados en el tiempo, en el calendario divino. Pero entonces, cuando la iglesia sea llevada en el arrebatamiento, ahí sí, volverá a correr el calendario de Dios, el de Israel, no de la iglesia, el calendario de Israel. Y el tic-tac de Dios otra vez. Los últimos 7 años, la última semana de años, ¿no? La tribulación, que viene a ser los 7 años, que viene a ser la semana número 70. Ahora, si ustedes, es buena idea que ustedes le tomen foto a este cuadro siempre, ¿ah? Y eso puede ser parte de su repaso también. Siempre es buena idea. Pueden copiar, ¿no? Pero también pueden tomarle una foto. Sí, sí, el misterio de Dios. Aquí, pues, ¿no? Entre la semana número 69, crucifixión del Salvador, allí se produce el misterio de la iglesia. Detenido el tiempo de Israel, surge en el plan de Dios el misterio de la iglesia, ¿no? Y aquí lo ponemos, mire, antes que le tomen fotos. Aquí, en este punto, surge el misterio de la iglesia, que ya han transcurrido 2000 años aproximadamente, ¿no? No es exacto, pero aproximadamente 2000 años. En este punto se detiene el calendario de Israel, se para el calendario de Dios y Dios hace surgir un misterio no revelado en el Antiguo Testamento, que es el misterio de la iglesia. Cuando termine la iglesia, ¿en qué momento terminará la iglesia, Fernando? ¿En qué momento terminará la iglesia? Nosotros. Quiero decir, en el mundo, ¿no? ¿Recuerdas, hermana Leonor, en qué momento terminará la iglesia? Eso, ¿no? Cuando el Señor venga llevando a su iglesia. Ahora, entre paréntesis, una cosita. Cuando el Señor venga a llevarnos en el arrebatamiento, ¿descenderá al mundo o no? No, ¿no? ¿Qué dice la Biblia? En las nubes. Eso sí dice la Biblia, en las nubes. Se acercará al mundo. En las nubes se encontrará con su iglesia en las nubes para llevarnos al cielo. Eso es lo que dice, ¿no? No vendrá visiblemente al mundo todavía, pero sí estará muy cerca en las nubes para llevarnos, eso sí. Muy bien, entonces, allá. No, ahí no. Ahí no entra eso, porque el propósito del Señor Jesús no es que el mundo lo vea, más bien escondidamente. Miren, el arrebatamiento también se llama rapto de la iglesia. ¿Por qué se llama rapto? ¿Alguien recuerda por qué se llama el rapto de la iglesia? Ah, bueno, sí, pero hay algo más, hay algo más. Ya, a ver, hay algo más con esta palabrita, el rapto de la iglesia. Fíjense, en los tiempos antiguos y hasta ahora todavía,
Por ejemplo, mi abuelo se llamaba Horacio Reeves, y él tenía 35 años de edad, mi abuelita tenía 17 años de edad. Podía ser casi su hija realmente, ¿no? Ella 17 años y mi abuelo 35 años. Como él pensaba que tal vez su familia no le aceptaría, entonces él se la quiso raptar y le dijo, mira, tal noche vengo yo con un caballo listo y te llevo. Y mi abuela dijo, ya, 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 está bien. Entonces vino de medianoche con su caballo para llevársela a ella, para robársela. Y ella dijo, mejor no, mejor mañana habla con mi papá. Y ahí si mi papá dice que sí, ya, nos casamos. Y así fue, ¿no? Pero él tenía miedo por la edad, la diferencia. Es que hasta ahora en algunas culturas todavía se hace eso, ¿ah? Viene el novio, la familia no quiere, qué sé yo, entonces él se la roba, siempre de noche. Nadie se da cuenta, cuando amanece ya se la robaron a la novia, ¿no? Ya no puede hacer nada porque ya se la robó. Cristo, el novio, viene al mundo cuando nadie se da cuenta y se roba a su novia. De ahí viene la palabra el rapto, porque los que raptan a la novia, nadie se da cuenta, todos están dormidos. Y cuando amanece recién, uy, desapareció, ¿no? El mundo no entenderá nada en cuanto al rapto de la iglesia. Algunos entenderán, uy, sí, yo vi la película del rapto de los creyentes. Yo creo que era verdad, ¿ah? Decían ellos o que la Biblia decía que Cristo vendría para llevarse a los creyentes y ya sucedió, pues. Algunos se darán cuenta, esto ya lo habían anunciado en la Biblia, pero ellos no están en el, porque no creyeron en Cristo. Pero el resto del mundo, la gran mayoría del mundo, atribuirá eso a poderes extraterrestres. Nada más, poderes extraterrestres, ¿qué pasó? Pero lo único que no dirán es Cristo se llevó a su iglesia. Ellos jamás creen. No van a creer. Van a seguir diciendo los extraterrestres, qué sé yo, virus invisible, cualquier cosa menos que Cristo se llevó a su iglesia. El novio Cristo Jesús, mientras nadie se da cuenta, todos dormidos, se lleva a su iglesia. Y cuando se dan cuenta, ya desapareció la novia, o sea, la iglesia, ¿no? ¿Se la llevó quién? El novio. Por eso es la palabra el rapto. Se la rapta, se la roba a su novia. ¿Ve? De ahí viene esa palabra, el rapto de la iglesia. ¿Sí? Sí, de Israel, sí. Sí, sí. Eso vamos a ver. Está bien tu pregunta. Las preguntas siempre son buenas. Sí, hermano, la maldad será, pero es maldad espantosa. Vamos a ir al libro de Zacarías. Zacarías, Zacarías. Casi al final del Antiguo Testamento. A ver, está casi al final del libro. Ah, sí, sí, esa es la batalla final, sí. 12 también, pero déjeme ubicar exactamente. Sí, a ver.
ver, perdón. A ver, un ratito, perdón. Vamos a ubicar el versículo. Ahí dice que morirá una parte grande de Israel. Ya está, capítulo 13. Capítulo 13. Miren, todos estos capítulos finales de Zacarías hablan de la tribulación. Am, Versículo 8, capítulo 13, versículo 8. Dice así: Y acontecerá en toda la tierra, dijo Jehová, y nos detenemos un momentito allí, porque nos dice, acontecerá en toda la tierra. Quiero mostrarles algo, fíjense, escuchen bien, porque luego les pregunto y no se acuerdan o no lo repasan en sus notas. Escuchen bien, ya pongan atención. Aquí dice, y acontecerá en toda la tierra. ¿Cuál tierra? ¿El planeta Tierra? Solamente la tierra de Israel. En casi todas las menciones a la tierra en el Antiguo Testamento, no en el 100%, pero en la gran mayoría de menciones a la tierra, no habla del planeta Tierra entero, sino de la tierra de Israel. Tan importante es para Dios su tierra de Israel, ese pequeñito pedacito de país que es nada más del tamaño del departamento de Lima, es Israel, es un pedacito de territorio, pero es tan importante para Dios. Y cuando dice allí toda la tierra, no está hablando del planeta Tierra o del mundo entero, ¿ok? Yo se los puedo demostrar, pero no tenemos tiempo en este momento. Yo les puedo demostrar bíblicamente que la palabra tierra allí y en la gran mayoría de otros versículos se refiere solamente a la tierra de Israel. ¿Ya? Entonces, ¿qué dice allí? Versículo 8. Y acontecerá en toda la tierra, es decir, la tierra de Israel, dijo Jehová, que las dos partes serán taladas en ella y se perderán, y la tercera quedará en ella. Y meteré en el fuego la tercera parte, y fundirlos he como se funde la plata, y probarlos he como se prueba el oro. Él invocará mi nombre, y yo lo oiré, y diré, mi pueblo es. Y él dirá, Jehová es mi Dios. Allí nomás en el versículo 9, al final del versículo 9, se puede entender que no está hablando del mundo de los gentiles, o sea, de la tierra entera. Está hablando tanto el verso 8 como el 9, que dice al final del 9, Él invocará mi nombre. ¿Quién? Israel. Y yo lo oiré y diré, mi pueblo es. Dios nunca ha hablado de los países gentiles diciéndole a ellos, mi pueblo, nunca. Ahora, la iglesia sí, pero la iglesia es una parte escogida en medio de todas las naciones gentiles. Y Dios le llama a la iglesia también su pueblo, pero es diferente. Dios nunca le llama a ningún país gentil, este es mi pueblo, nunca. El único solamente a Israel. Y entonces, él invocará mi nombre, o sea, ¿quién? Israel. Él dice, fíjense, él, una persona,
Dios le llama a todo Israel como si fuera una sola persona. Él invocará mi nombre y yo lo oiré y diré, mi pueblo es. Y él dirá, él, ¿quién? Israel. Él dirá, Jehová es mi Dios. ¿Amano? Sí, al final de esta. Miren lo que está pasando acá. Miren el versículo 8. Las dos partes serán taladas en ella y se perderán, y la tercera quedará en ella. El anticristo va a matar a las dos terceras partes de los israelitas. Los va a matar, los va a perseguir. Vayamos ¿y qué va a pasar con la tercera parte que va a quedar sobreviviente? ¿Qué dice ahí? Al desierto, sí. Ajá. Pero ¿qué dice el verso 20, el verso 9? Y meteré en el fuego la tercera parte. Los sobrevivientes de la matanza del anticristo, ahora son todos israelitas, recuerden, no son gentiles, todos son de Israel, ¿ok? Los sobrevivientes quiere decir sobrevivirá solamente la tercera parte. Si son 15 millones de israelitas, ¿cuántos morirán? 10 millones de israelitas morirán y quedarán solamente 5 millones. Los sobrevivientes, versículo 9, y meteré en el fuego la tercera parte, y fundirlos como se funde la plata, y probarlos como se prueba el oro. Y como resultado de meterlos Dios a la tercera parte sobreviviente en el horno de aflicción, como resultado de eso, por fin Israel dice, Jehová es mi Dios. Por fin se convierte a su Dios. ¿Ve? Vamos a Mateo capítulo 24. El remanente, sí, verdaderamente, sí. Mateo 24. Sí. Ah, sí, ahí sí, en ese mismo tiempo, al final de la... Ah, ah, así dice que sí, terrible. Sí, sí, sí. A las naciones del anticristo, naciones gentiles, que vengan con el objetivo de aniquilar a Israel. Sí, sí. Ahí se desembocará toda la ira de las naciones gentiles contra Israel. Y Dios lo va a deshacer en un Cristo. Dice la Biblia con la espada de su boca, ¿ven? Los va a deshacer. Bueno, Mateo 24. Sí, Mateo 24. Entonces, el domingo en la mañana estábamos recordando un principio muy importante, ¿no? Que les pregunto, ahora nuevamente les pregunto, cuando vamos a estudiar cualquier pasaje de la Biblia, ¿qué es lo que necesitamos primerito al estudiar cualquier pasaje de un libro de la Biblia? ¿Qué necesitamos primerito? A ver, Fernando, dime. No, 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 Fernando. Eso, el tema, o sea, el contexto. ¿El contexto de cuál? Eso, el contexto del libro. Muy bien. Ya están aprendiendo, ¿ah? Ya ves, ya, ya están aprendiendo. Al estudiar cualquier pasaje bíblico, primerito que todo necesitamos entender o saber cuál es el tema de ese libro, o sea, cuál es el contexto de ese libro. El giro, claro, el tema, ¿no? ¿Sobre qué gira su tema? Eso. Entonces, estamos en Mateo 24. Para no equivocarnos, necesitamos saber el contexto de Mateo. ¿Cuál es el contexto de Mateo, hermano Faustino? Sí, el tema de Mateo, o sea, el contexto, es lo mismo, ¿no? ¿Ah? Eso, Jesús, el rey de los judíos, porque cada evangelio lo enfoca distinto. Mateo lo enfoca como rey de los judíos, Marcos lo enfoca como el siervo de los hombres,
Lucas lo enfoca como el Hijo del Hombre y Juan lo enfoca como el Hijo de Dios. Cada evangelio de distinto ángulo. Entonces Mateo le enfoca al Señor Jesús como rey, no de la iglesia, rey de Israel. En- sí, porque al terminar los cuatro evangelios todavía ni siquiera está pues el inicio de la iglesia. Bueno, está revelada, digamos, el como inicio, porque por ejemplo en el evangelio de Juan, ¿no? Ahí sí en Juan, por ejemplo, mucho el Señor habla de la salvación por la fe. Y entonces eso sí es el inicio de la iglesia. En todo caso está el inicio de la iglesia, la base espiritual de la iglesia está en Juan. Ajá, pero en los otros evangelios no, solamente en Juan. Entonces, Mateo 24, indudablemente, la iglesia no está presente para nada en Mateo 24. Mateo 24 y 25 son capítulos enfocados en la tribulación, directamente enfocados en la tribulación, esos dos capítulos. Y entonces, ahí leemos un poco y recuerden, ¿no? Está enfocado en la tribulación, además se enfoca en Israel. Y nosotros no estamos por ningún lado en Mateo 24. ¿Entendemos eso? Es Israel. Entonces, versículo 15, Mateo 24, 15, o si no, un poquito más atrás, a ver, ¿no? A ver, 24. Y salido Jesús del templo, íbase y se llegaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Y respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no será dejada aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y sentándose él en el monte de las olivas, se llegaron a él los discípulos aparte, diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Y respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Ahora les hago una pregunta. Ahí hay varias señales, ¿no? Terremotos, enfermedades, epidemias, guerras y hambres, todas esas señales están ahí, ¿no es cierto? Como señales de la venida de Cristo. Yo les hago una pregunta. ¿Cuál de esas señales es la más importante? Piensen con cuidado antes de responder. Hay varias señales, porque ellos le preguntan, ¿cuál es la pregunta de ellos? ¿Qué señal habrá de tu venida? ¿Ok? ¿Qué señal o cuáles señales? Y Jesús le da varias señales allí. Yo les hago esta pregunta bien importante. ¿Cuál de esas señales, que son varias, es la señal más importante? A ver, el hermano Mario ha dicho que la señal más importante es el engaño en cuanto a la Biblia, ¿no? Claro, porque es engaño en cuanto a la Biblia. ¿Por qué dices esa respuesta, Mario? A ver. No. ¿Alguien sabe por qué? Sí. Sí, todo eso es cierto, pero yo les he preguntado una cosa. Primero les he preguntado cuál es la señal más importante de todas y Mario dijo correctamente el engaño doctrinal. Pero ahora yo les pregunto, demuéstrame por qué el engaño doctrinal es el más importante de todos. ¿Sí, hermano? No, hasta ahora nadie dijo la respuesta correcta. Sí, 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 claro, claro, pero yo les pregunto, demuéstrame, tú estás diciendo que entre todas las señales la más importante es el engaño en cuanto a la doctrina.
Demuéstrame por qué. Pero ustedes no me pueden demostrar por qué. Porque muchas veces no ponen atención a lo que les enseño. Y ya se los he enseñado, no solamente el día martes, también en la predicación les he enseñado. Sí, 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 ya. Mira, vamos a resolver la pregunta, ¿ya? A ver, en la Biblia, cada vez que hay una lista enumerativa, la primera en la lista es la más importante. La primera en la lista, en toda lista enumerativa en la Biblia, la primera en la lista es la más importante. Y eso nadie se ha acordado, a pesar de que ya lo hemos enseñado varias veces. ¿Ah? La primera mención también, sí, la primera mención, efectivamente. Vamos a Primera de Corintios capítulo 13. Primera de Corintios capítulo 13, versículo 4. Está hablando pues aquí, de Corintios 13, versículo 4, está hablando del amor, pero la Biblia le da un nombre especial al amor, le llama la caridad. Y eso lo hizo el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no usa aquí la palabra amor, sino usa la palabra caridad. Y Dios sabe por qué usa la palabra caridad. Es el amor de Dios, por eso. Verso, versículo 4, ¿no? ¿Listos? La caridad es sufrida, es benigna, la caridad no tiene envidia, la caridad no es jactanciosa, no es hinchada, no se comporta indecorosamente, no busca lo que es suyo, no se irrita, no piensa mal, no se huelga en la injusticia, mas huélgase en la verdad. Y en realidad aquí hay dos listas, una lista más larga desde el versículo 4 hasta el versículo 6, ¿ve? Varias cualidades de la caridad, ¿ok? Lee esto, el otro, lee esto, el otro, son cualidades de la caridad. ¿Estamos de acuerdo? Del 4 al 6. Pero en el versículo 7 viene otra pequeña lista, más pequeña esta última lista, y en el versículo 7 las cuatro cualidades empiezan con una palabra. ¿Qué palabra? Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Entonces son dos listas en realidad. Miren acá, ¿qué dice acá? En cada vez que hay una lista enumerativa, entonces aquí en Corintios hay en realidad dos listas enumerativas, las cualidades del amor de Dios, o sea, de la caridad. La primera lista enumerativa, porque son dos, ¿no? Del 4 al 6, la primera lista, en el verso 7, la segunda lista. Me van a decir ustedes cuál es la cualidad más importante de la caridad. A ver, examinen allí. Hay dos listas, ¿no? Del 4 al 6, la primera lista
En el verso 7, la segunda lista. Según este principio de la primera mención, ¿cuál es la cualidad más importante siempre? ¿Mm? ¿Por qué, hermana Leonor, dices que lo benigno es la más importante? ¿Y por qué, hermana Zoila, dices, cuál dijiste? ¿Usted qué dice, hermano Luis? ¿Ah? Dos listas son, dos listas. Cada vez que hay una lista enumerativa, ahí hay dos listas. Cada vez que hay una lista enumerativa en la Biblia, la primera en la lista es la más importante. ¿Cuál es la, hermano Luis, no los demás, hermano Luis, cuál es la cualidad más importante de la caridad? No los demás contesten, que conteste usted, hermano. Las cualidades del amor, ¿no? Del amor de Dios. ¿Ah? ¿Por qué lo dice usted? Demuéstreme por qué. No, ¿por qué es la más importante? ¿Por qué? Fernando, a ver, di, ¿por qué el amor es sufrido es la cualidad más importante? Porque es la primera en la lista, nada más. Es muy sencillo. Y ustedes se hacen un mundo, esta es la más importante, la otra, la otra. No, Dios lo ha hecho bien fácil. La primera en la lista, cada vez que hay una lista, la primera de la lista es la más importante. ¿Por qué? No, 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 no. ¿Por qué sabemos que es la más importante? Porque sufrido es la primera en la lista. Nada más, eso es todo. Eso es todo. Mira, ¿qué dice la primera lista? Versículo 4. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Hermano Luis, ¿qué dice? ¿Ah? Ya está. Lo primerito, hay varias enumeraciones. Es una lista de varias cosas. Pero la primera en la lista dice, la caridad es sufrida. ¿Ok? Ahora, la segunda lista, versículo 7, ¿qué dice? La primera que dice, léalo. Todo lo sufre, nada más, esa es la primera. ¿Se da cuenta que dos veces se repite la cualidad? Quiere decir que la cualidad más importante del amor es el sufrimiento del amor. Y está hablando del amor de Dios. Allá. Ah, allá. Allá. No, claro, eso está mal, pues no, eso no es, no. Hay autoridades, se puede denunciar eso, ¿no? No, no está hablando de eso, ¿no? No está diciendo como lo más importante del amor es el sufrimiento, entonces que me peguen todos a mí para que yo sufra, ¿no? Eso sería absurdo, ¿no? Sería absurdo. Pero eso se cumplió en el Señor Jesús. ¿Cuál fue su demostración más grande del amor de Dios? Sufrió ni siquiera un sufrimiento, sino que sufrió hasta la muerte. Y esa fue la demostración más grande del amor de Dios, su sufrimiento hasta la muerte, que no hay más grande que eso. No hay un sufrimiento más grande que la misma muerte, ¿no? Ya no hay más grande que eso. En esa lista, dos veces, bueno, son dos listas, la cualidad más importante del amor de Dios es el sufrimiento. El amor es, versículo, se pasó la página. La caridad es sufrida, ¿no? Primero en la lista. Luego, la segunda lista, todo lo sufre. No estamos hablando de que yo quiero
sufrir para ser un héroe delante de Dios. No, eso no tendría sentido. Pero aún así, aunque yo no busque el sufrimiento, igual, siempre el amor de Dios me va a demandar sufrimiento. Y, por favor, recuerden, ya le hemos estudiado esto antes, pero se olvidan ustedes. ¿Por qué se olvidan? Porque no repasan las notas escritas que tienen ahí. Imagínense, las notas son para escribir y guardarlo por años enteros. Para eso escribir, para eso tomamos notas. No, es para repasar. ¿Ok? Otra de las listas, otro ejemplo. Honra a tu padre y a tu madre. Bueno, es una lista de dos nomás, el padre y la madre. ¿Por qué nunca dice la Biblia, honra a tu madre y a tu padre? ¿Por qué nunca dice así? Siempre empieza con el padre. Honra a tu padre primero y también a tu madre. Nunca dice, honra a tu madre y a tu padre. ¿Qué nos hace ver eso? Está mencionando lo más importante primero, tu padre, pero también tu madre, claro. Cuando habla de la Trinidad, dice el Señor Jesús, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Nunca dice al revés. En la lista de la Trinidad nunca empieza con el Espíritu Santo o con el Hijo, siempre empieza con Dios el Padre. ¿No es así? ¿O, no, o estoy hablando lo que no está en la Biblia? Sí es cierto. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Es una lista de tres personas. ¿Con cuál empieza? ¿Cuál es la primera? El Padre. Por eso, otra vez vamos a Mateo capítulo 24. Mateo 24. ¿Cuál ha sido la pregunta de los discípulos? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Entonces el Señor Jesús comienza a enumerar varias señales, ¿no es cierto? Las guerras, las hambres, las epidemias, eh, el engaño, terremotos, rumores de guerra, terremotos. Sí, 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 varias señales. Y yo les pregunto otra vez, entre varias señales que Jesús menciona, ¿cuál es la señal más importante? ¿Ah? La primera en la lista. Es muy fácil. No tienen que quebrarse la cabeza. La primera de la lista es la más importante. Se acabó. ¿Cuál es la primera de la lista? El engaño doctrinal. Es la señal más, no, la señal más importante no son los terremotos, ni las epidemias, ni las guerras. ¿Cuál es la primera señal? Respondiendo Jesús, versículo 4, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Esa es la primera señal. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañará. Por lo tanto, la señal más importante entre varias señales es el engaño doctrinal. Ahora sí entendimos, ¿no es cierto? Ya entendimos. Y la respuesta es muy sencilla, no hay que quebrarse la cabeza, como digo. Busque cuál es la primera y eso es todo. Dios la ha puesto en primer lugar porque es la más importante, por eso. ¿Eh? Vamos un ratito también al libro de Génesis, capítulo 40, más o menos, a ver, 40, 41, Génesis 41. Génesis 41.
¿Qué sucede en Génesis 41? A ver, cuéntenme ustedes qué sucede en Génesis 41. El sueño de Faraón, ¿no? Y a José lo sacan apresuradamente de la cárcel, lo visten, pues, de acuerdo a la solemnidad, por- porque se tiene que presentar delante del rey. Apurado lo saca a José de ahí, te llama el rey, te llama el rey. Entonces viene José y el faraón le dice, he escuchado que tú escuchas sueños para interpretarlos. José dice, no, yo no, es Dios, yo no soy. Pero entonces José interpreta el sueño de Faraón, ¿no? ¿Cuántos sueños tuvo Faraón? Dos. ¿El significado de los sueños era el mismo? ¿Sí o no? ¿Ah? Los dos sueños de Faraón. ¿Los dos sueños significaban la misma interpretación o eran distintos? Lo mismo, lo mismo. Y entonces, ¿por qué Dios se tomó el tiempo de hacerle soñar dos veces? Porque con una vez era suficiente. Porque si los dos sueños quieren decir lo mismo, ¿para qué Dios le hace soñar dos veces? Nos preguntamos eso, pero la respuesta está en la Biblia. Versículo 32. Y en segundar el sueño a Faraón dos veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Es urgentísimo que usted, Faraón, cumpla lo que Dios le ha anunciado. ¿Sabe por qué? Porque Dios se lo ha anunciado dos veces, o sea, doble sueño. Y eso de que fue dos veces el mismo sueño, bueno, diferente sueño, pero la misma interpretación, eso de que Dios se lo ha dicho dos veces significa, ¿qué cosa? Que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Por eso se lo ha revelado Dios dos veces. ¿Se acuerdan que el Señor Jesús varias veces en el Evangelio de Juan, ¿qué dice? De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. De cierto os digo, que el que cree en mí tiene vida eterna. Y varias veces el Señor Jesús lo dice, ¿no? No una vez que sería suficiente, porque con una vez uno entiende, ¿no? Ha dicho de cierto, o sea, con toda certeza, ¿no? Pero él dice dos veces. Miren esto, cada detalle de lo que está escrito en la Biblia es importante, aun lo que no parece ser importante. Y ahí es donde entendemos este detalle, en cada vez que hay una lista enumerativa en la Biblia, ¿no? La primera de la lista es la más importante. Ahora sí no se van a olvidar, ¿no es cierto? No se van a olvidar. La primera mención es la más importante. Y les he mostrado ese detalle que la misma Biblia lo explica. Si Dios te lo ha dicho dos veces, cuidado, porque la cosa es firme de parte de Dios y Dios se apresura a hacerla. Si no, no te lo hubiera dicho dos veces. ¿Eh? En una de las ocasiones en que fue Gedeón, fue este hombre, Dios le había dicho, vas a ir a la guerra y yo te voy a dar la victoria. Pero como Gedeón era muy miedoso, a pesar de que él era un militar, pero muy miedoso era. Entonces le dice, ya, Señor, si de verdad tú me vas a dar la victoria, entonces hazme un milagro. Voy a poner el vellón de una oveja y que cuando amanezca, todo alrededor del vellón esté todo mojado, remojado, pero el vellón esté seco. Y al día siguiente aparece ahí. Dios, miren la paciencia de Dios, ¿no?
todo mojado, pura lluvia, pero el vellón estaba seco completamente. ¿Qué pasó? Eso nunca va a suceder. Y otra vez, de nuevo le dice Gedeón, ya Señor, pero por favor, si tú me vas a dar la victoria, ahora voy a hacer al revés esta noche, que todo esté seco, todita la tierra, pero solamente el vellón esté mojado. Y la paciencia de Dios otra vez se lo hace ese milagro para que él se convenza de la mano milagrosa de Dios. Dios se lo hace dos veces, ¿no? Yo estoy contigo. No tengas miedo y anda. Y por segunda vez, yo estoy contigo. No tengas miedo y anda. Entonces, esos detalles en la palabra de Dios, uno tiene que aprender a estudiarlos. Cada palabra de la Biblia es muy importante. Cada palabra. No la puso el Espíritu Santo esa palabra de casualidad. Por ejemplo, les muestro Corintios 13, ¿no? Caridad. Y el Espíritu Santo no pone la palabra amor, sino la palabra caridad, porque es diferente del amor del hombre, es el amor de Dios. Entonces, cada cosa, por más pequeña que veamos en las palabras de Dios, y el Señor Jesús dice, ni una jota ni una tilde de la ley, ¿no? Eso. Bueno, nos hemos desviado un poco, pero es que es muy necesario, hermanos, que ustedes aprendan estas cosas, ¿no? Llegamos a Mateo 24, hablando del anticristo, ¿no? Pero mejor descansamos un poquito, ya me cansé. Sí, 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 de veras, ¿no? Sí. Bueno, es cierto, ¿no? Porque como somos tan incrédulos nosotros, porque eso Jesús les reprende, dice, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes, hombres de poca fe? Generación incrédula, les dice. ¿Hasta cuándo les voy a soportar su falta de fe? Eso nos enseña grandemente que lo que más Dios requiere de nosotros es confiar en Él, confiar en Dios. Eso es. Y toda la vida cristiana se desarrolla así, por la confianza en Dios. Entonces, pero Dios es tan paciente, ¿no? Que aún este pide otra señal, y aún así Dios se lo muestra, ¿ve? Aprendemos de cómo Jesús todo el tiempo les dice, hombres de poca fe, así les llama a sus discípulos, hombres, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Si Dios sostiene a los pajaritos, a las aves, a las flores, ¿no les hará mucho más a ustedes, hombres de poca fe? Siempre les llama hombres de poca fe. Tal vez por eso ellos aprendieron a tener más fe, ¿no? Porque Jesús siempre se lo decía. Y eso a mí personalmente me ha impactado grandemente que Jesús les llame la atención diciéndoles hombres de poca fe. Sí, sí, pues, sí, sí, pues, sí, ajá, claro, sí, pues.
y no creían, ¿no? De veras. Ahora nosotros podemos decir, no lo hemos visto, ¿no? Sí. Mira, pero es igual, porque nos basamos en testigos fieles. Ah, ya, chao. Nos basamos en testigos fieles, miren, porque nosotros no vamos a decir estos 12 apóstoles, bueno, sacamos a Judas, ¿no? Ya, bueno, estos 11 apóstoles nos han mentido. Mentira, Jesús no hizo milagros, Jesús no levantó muertos. ¿Vamos a decir así? No, confiamos que Dios tuvo testigos fieles, fieles verdaderos, en quienes dentro del pueblo escogido, el único pueblo santo en el mundo, de, de entre tantos del pueblo santo Israel, de allí escogió Dios esos 12 y los llamó para ser sus testigos. Ahora, nos dan ellos, a nosotros, nos dan el testimonio, que dice por primera de Juan, por ejemplo, ¿no? Que vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Las cosas que vimos, que contemplamos, habiendo visto su gloria. Entonces, yo creo, ninguno de nosotros va a decir Juan el apóstol fue un mentiroso, ¿no? O era mentiroso Juan. Entonces, si nosotros hemos recibido el testimonio fiel de Juan, de Pedro, del otro apóstol, y como dice de la resurrección, dice la Biblia que lo vieron los apóstoles completos, y luego, por último, a más de 500 hermanos juntos. Seguramente estaban reunidos gran cantidad. 500 hermanos juntos, 500 creyentes al mismo tiempo. Y Jesús se presentó en medio de ellos resucitado. Para que la gran cantidad de testigos, nadie pueda negar la verdad de la resurrección. Entonces nosotros nos basamos en un testimonio fiel, el de ellos. Aunque no lo hemos visto con nuestros ojos, pero sí sabemos que Juan sí lo vio con sus ojos, y Mateo, y Pedro, y Lucas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces no hay excusa para nosotros. Tampoco. Sí, bastantes veces. Eso. Con razón les llamó hombres, generación incrédula, les dijo, ¿no? Sí, pues. Pues sí, porque a veces nosotros también, ¿no? No, mira, muchos hermanos, por ejemplo, bastantes veces yo les he enseñado, hermano, no haga negocio el domingo, deje de lado su negocio y dedique usted el domingo, que es el día del Señor. Pero, ¿y por qué? Y pierdo mi negocio. No va a perder su negocio, no lo va a perder. ¿Qué les dijo Dios del, el año de descanso de la tierra? Cada 7 años tenían que hacer descansar la tierra, ¿no es cierto? Cada, cada séptimo año tenían que hacer descansar la tierra. Ese fue el mandamiento de Dios. Y entonces Dios mismo le dice, y cuando ustedes pregunten, ¿qué vamos a comer en el séptimo año si no vamos a sembrar nada? Y Dios les contesta, yo les voy a enviar en el año sexto, les voy a enviar mucha mayor cantidad de cosecha. Eso, la del año sexto, le va a alcanzar para el año séptimo, incluso para el año octavo.
Y Dios dijo así, pero ellos nunca creyeron, no creyeron lo que Dios había dicho. Nunca cumplieron el año de descanso de la tierra cada 7 años. ¿Eh? Claro, 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 nunca obedecieron. Por eso le digo, le decimos a los hermanos, no, pero el domingo es mi mayor negocio. Tú no entiendes lo que dice Dios. Tú dices que el domingo es tu mayor negocio, porque tú le llamas a Dios mentiroso. Eso es lo que estás haciendo. Le llamas a Dios mentiroso. Porque si tú consagras el día domingo para el Señor, Dios te va a bendecir los otros días para suplir lo que según tú estás perdiendo el domingo. Esa es la promesa de Dios. Pero no lo creen, no lo creen. Entonces, por eso en muchas iglesias pentecostales hacen el culto del domingo. ¿A qué hora? A las 6 de la tarde hacen su culto. Porque todos los hermanos, bueno, no todos, ¿no? Pero la mayoría seguro hacen su negocio el domingo todo el día. Y entonces dejan para Dios lo que sobra, o sea, a partir de las 6 de la tarde. ¿Cuál es el principio bíblico? A Dios no le damos lo que sobra. A Dios le damos la primicia, la primicia. Pero para contentar a los hermanos, en la mañana que vengan los niños a escuchar la Biblia, pero los mayores, los adultos, como todos tienen su negocio, entonces cuando ya terminó su negocio, cierran a las 4 o 5 de la tarde y vienen al culto a las 6 de la tarde, cuando están tan cansados que todos se quedan dormidos en medio del culto. Ah, también, sí, ¿no? Sí, pues, pero es que nosotros así somos incrédulos. Por eso Jesús los reprende, ¿no? No creemos lo que Dios ha dicho. Y al no creer lo que Dios ha dicho, le estamos llamando mentiroso. Eso es lo que estamos haciendo. ¿Y qué dice la Biblia? Pero sin fe es imposible agradar a Dios, ¿no es cierto? Tenemos que confiar mucho, mucho en el Señor. Todavía pensamos, todavía creemos que Dios nos va a dar ese terreno de aquí, del vecino al siguiente. Hemos estado orando por ese terreno desde el año 2012, desde ese año. Ese terreno es más grande que este y queremos hacer otro templo allá donde entren 400 personas en el culto. Aquí a las justas entran 100, pero allá podemos hacer un local para 400 personas. El vecino de acá al que sigue, ese terreno está vacío. Ah, sí, pues la dueña, eh, sí, sí. No, la dueña dijo $120,000. Está en Canadá la dueña. Ella es de aquí, de Chosica, pero vive en Canadá. Ahí está, hemos orado para que no se venda hasta que nosotros, está guardado para que lo compremos. Pero que si no, ya me olvidé yo también. Creo que tiene razón, creo que era $80,000, sí. Pero puede ser que los años van subiendo el precio. El pastor Eduard Zacarías, bueno, seguimos porque ya ni descansar se puede. El pastor Eduard Zacarías de Radio Integridad, yo le pregunté, pastor, ¿y cómo empezó pues esta visión de Radio Integridad? Él me dijo, comenzó bien pequeña la visión. Yo estaba en Trujillo, me dijo, siempre ayudaba yo a un misionero, que se llama el misionero Templeton. Y un hermano de Estados Unidos se iba a jubilar, creo iba a recibir cierta cantidad de dinero y quería dar eso para
para que se forme una radio cristiana aquí en el Perú. Y el misionero le preguntó a Edward Zacarías, ¿podemos hacerlo? Y le dijo, sí, podemos hacerlo. Y entonces así fue. Comenzaron una radio cristiana en Trujillo. Luego el misionero Templeton pensó, ¿por qué no hacemos igual en Lima, pero una radio ya de grande alcance? En Lima hay 10 millones de habitantes. Hacemos una radio que alcance grande, grande en toda Lima. Y el misionero le dice a Edward Zacarías, ¿podemos hacerlo? Sí, le dice. Eso se llama tener fe. Vinieron a Lima, ya dejaron Trujillo. Y dice Edward Zacarías, comencé a recorrer varias radios preguntando quién me puede vender una licencia de radio. Y no había, hemos buscado bastante, me dijo. Al final alguien dijo, sí, yo le puedo vender la licencia. Lo que pasa es que ya no, el Ministerio de Transportes ya no otorga licencias nuevas, así tajantemente. A nadie, a nadie, a nadie. No hay para nadie frecuencias nuevas, solamente hay las que ya están otorgadas. Pero alguien dice, yo ya no quiero transmitir, te vendo mi licencia, ¿no? Pero esa licencia que ellos han comprado costó más de $500,000. Y Edward Zacarías, él, un hombre de fe, realmente, dijo, Dios nos dará. No tenemos nada, pero Dios sí tiene la plata. Y así fue, así fue. Ellos lograron comprar la licencia, después el terreno para la instalación y es mucho dinero, pero Dios quiere ver nuestra fe, hasta dónde confiamos en Él. Nosotros no tenemos plata, es cierto, no tenemos, nosotros no tenemos nada, pero Dios sí lo tiene. Ahí está. Entonces es la confianza en Dios, no es la confianza en nosotros, es la confianza en Dios. En el año 1990, a comienzos, no, a finales del año 90, cuando habíamos comenzado en Chaclacayo, el hermano, este, el hermano, ¿cómo me he olvidado eso? ¿Ah? Sí, el hermano Santiago Madueño, sí. Él me decía, mi amigo está vendiendo un terreno, $7,000, era precio regalado para el precio actual, $7,000, 380 metros cuadrados. Y fuimos a su casa, varios hermanos, ¿no? Y nos dijo, ¿ustedes quieren comprar el terreno? Sí, ya, y ¿ya tienen el dinero? No, todavía no. No, tendrán una parte, pues, ¿cuánto tienen ya? Dijo. No tenemos nada de dinero. Entonces nos miró como que estamos locos nosotros, ¿no? ¿Qué van a comprar si no tienen nada de plata? Mire, le dije, nosotros confiamos en Dios. Dios nos va a dar el dinero necesario. Y otra vez me miró a mí como que estoy loco, ¿no? Y, bueno, ya verán ustedes, pues. Pero hasta tal fecha, y nos dio, creo, 2 meses de plazo. Cuando se cumplió los 2 meses, ya pasó más de 2 meses, él me llamó y me dijo, mire, se ha presentado otro cliente que lo quiere comprar, esto, que lo otro. Y ya pues, ya se pasó el plazo que yo les di a ustedes, a la iglesia. ¿Tienen la plata ya? Me dijo. No, mire, hoy día tenemos ya $1,500. No, pues me dijo, son 7,000, ¿no? $1,500, ¿qué cosa es? Y yo le dije, espéreme una hora. Y seguramente se reiría, ¿no? Una hora que le espere. Dice, dentro de una hora le llamo por teléfono. Y después de una hora yo le llamé. Y seguramente muy escéptico, él dijo, ¿no? Ya, ¿y qué pasó? Mire, ya tenemos $4,000. ¿Cómo es eso? Me dijo, ¿qué clase de gente son ustedes? Hace una hora tenía $1,500 y ahora ya tiene $4,000. Bueno, así es Dios, pues le dije, Dios es así. Ya, mañana vamos a la notaría y hacemos la compraventa y como falta 2,500, 3,000, no importa porque hacemos otro documento que ustedes me deben. El resto páguenme
En un año así, por meses me pagan, pero ya como ya tiene 4.000, de una vez vamos al notario. Y así fuimos al notario el otro día y estás listo. Se hizo la compraventa notarial, ¿no? Y el saldo le dimos, no pudimos en un año, pero año y medio, así por ahí casi, pero sí le cancelamos todo. Dios es el que hace las cosas, hermanos, no nosotros. Hablamos mucho de Operación Elías. ¿Cuál es el plan de Operación Elías, no? Que en muchos lugares del Perú, pueblos y ciudades, las iglesias hagan igualito que hacemos nosotros. Vamos el domingo en la mañana temprano, vamos a orar por el Perú, vamos a clamar a Dios por este país para que Dios cambie la historia del Perú. Eso es trabajo de Dios, no es trabajo de nosotros. Es un poder semejante para cambiar lo que hay ahorita, esa crisis espantosa de los criminales que tienen agarrado a la sociedad así y de los políticos corruptos. Nadie podrá cambiar eso si no es Dios mismo, pero Dios lo puede hacer. Ahora, Dios no lo va a hacer si nosotros no se lo pedimos. Ahí está la cosa. Dios lo puede hacer, pero Dios no lo hará hasta que su pueblo se lo pida. Y cuando nosotros pidamos, cuando en cientos de pueblos y ciudades a lo largo del Perú, los creyentes vengan a clamar a Dios en oración. En cada plaza de armas, desde Tumbes hasta Tacna, desde Lima hasta Iquitos, muchos creyentes, muchas iglesias comiencen a pedir a Dios por una transformación de nuestra patria. Dios lo hará, porque como digo, transformar el Perú es trabajo de Dios, no de nosotros. ¿Cuál es nuestro trabajo? Orar. Ese es nuestro trabajo, orar y pedírselo a Dios. Con mucha fe. Ahorita los únicos que lo hacemos somos nosotros y en Arequipa. Ahora no me he comunicado con los de Arequipa últimamente, supongo que seguirán haciéndolo, ¿no? Pero nosotros, uno, dos iglesias, no importa, ahorita somos dos. ¿Cuántas iglesias serán dentro de 3 años? Tal vez 300. ¿Tenemos fe o no tenemos fe? No nos dice el Señor, hombres de poca fe. ¿Por qué nos llama así? Para que aprendamos a tener fe, ¿no es cierto? Bueno, ahí terminamos, hermanos. Bastante por aprender. ¿Ah? Sí, pues ya es hora. Se pasa muy rápido, ¿no? Mm, sí, de veras, sí, sí. Vamos a orar. Gracias, Señor Padre Santo, por esta enseñanza de tu palabra. Te damos gracias porque todo lo que está en tu palabra es necesario para nosotros. Muchos creyentes, muchas iglesias no lo comprenden. Muchos pastores no comprenden la profundidad de tu palabra. Pero gracias porque sí nos haces ver, Señor, a nosotros, acercarnos a tu palabra con toda sencillez de corazón, con toda fe, para que tú nos hables, Señor. Gracias, Padre bendito, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.